Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos y vamos a empezar con la clase número 1 del tema 17 de Derecho Penal Especial. En concreto, a mí personalmente este tema me encanta porque me gusta mucho el derecho penal y aquí ya nos vamos a meter más en el meollo porque en el tema anterior, en el tema 16 de Derecho Penal, pues hemos visto cosas introductorias que necesitamos saber, conocer y entender para ahora poder poner en práctica todos esos conocimientos en delitos específicos en derecho penal especial. Y vamos a empezar con el homicidio y sus formas. En este tema vamos a abordar delitos contra la vida humana independiente y por eso vamos a ver conceptos que nos servirán para estudiar los delitos contra la vida. Entonces, hay que saber qué es el concepto de vida humana y el bien jurídico protegido. Bueno, pues el artículo 15 de la Constitución española dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esto es lo que nos dice nuestra Constitución española en el artículo 15. Entonces, el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. En caso de los delitos de homicidio, pues va a ser la vida humana el bien jurídico protegido. ¿Cuál es la regla general? Pues que atentar contra la vida de un tercero siempre va a ser delictivo, incluso los actos de ayuda a morir de un tercero, aún con su consentimiento. Siempre se va a considerar delito, aun con el consentimiento de alguien. Si ayudamos a alguien a morir, estamos cometiendo un delito porque estamos atentando contra el bien jurídico de la vida. ¿Y cuándo comienza la vida? Pues el artículo 30 del Código Civil nos regula el comienzo de la vida, que dice que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento de vida. Una vez producido este nacimiento, el entero desprendimiento del seno materno, pues se adquiere la vida. Esta definición hace referencia a cuando se es persona, pues quedando fuera de ella los fetos o nasciturus, aunque el derecho penal sí que los protege, como veremos más adelante. ¿Y cuándo va a ser el fin de la vida? Pues en la muerte, porque es ese proceso que se vuelve irreversible en un determinado momento. El cese irreversible de la actividad vital del cerebro, incluido el tallo cerebral. Pues una vez ya entendido el concepto de vida como bien jurídico protegido, tanto como cuándo comienza la vida como cuándo termina, vamos a ver ahora pues los delitos que atentan contra la vida humana independiente, empezando por el homicidio y sus formas. El título primero del libro 2 del Código Penal, llamado del homicidio y sus formas, recoge en artículos varios delitos que son los que vamos a ver. En el artículo 138 recoge el homicidio, en el 139 el asesinato, en el 142 del homicidio imprudente y en el 143 la inducción y cooperación al suicidio, que este último lo vamos a ver en otra clase aparte porque si no esto se nos va a hacer muy largo. El artículo 138 del Código Penal, el homicidio, dice: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con pena de prisión de 10 a 15 años. El que matare a otro. Entonces, ¿cuáles son los elementos del homicidio en este tipo básico? Pues el fin de la vida humana, la muerte, tanto la acción u omisión del sujeto activo, porque la muerte, este homicidio se puede realizar tanto por una acción como por una omisión, como veremos ahora. Esa relación de causalidad entre la muerte y la acción, es decir, la acción ejercida o la omisión debe ser la causa de la muerte producida en la víctima. Y el ánimo homicida o animus negandi, y bien puede ser por dolo directo o por dolo eventual. Vamos a ver el homicidio de tipo básico doloso. ¿Quién puede ser el sujeto activo? Pues dice el artículo el que matare a otro, por lo tanto, el que se refiere a que es un delito común. Cualquier persona podría ser un autor de homicidio. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser la víctima? Pues el que matare a otro, pues cualquier persona en el límite de su vida puede ser víctima de homicidio. Ojo, tener cuidado
con el jefe de Estado extranjero, persona especialmente protegida, terrorismo o genocidio. Después, conducta típica, pues matar, el que matare a otro. Poner fin de la vida de una persona mediante, pues es un delito de medios indeterminados porque son posibles todos los medios comisivos siempre que no califiquen los hechos como asesinato, porque estamos en un homicidio. Entonces, va a ser, este homicidio se puede cometer con todos los medios posibles, pero que estos medios no califiquen el hecho como asesinato. Delito de resultado material, porque es de acción, comisión por omisión, posición de garante, etc. Tengo aquí un ejemplo, un delito de comisión por omisión, que es una sentencia del 27 de enero de 2012, que es una pareja que, consciente de los golpes de una madre a su hija, tras estado comatoso y muerte, no hace nada para salvarla. Entonces se le impone una pena por homicidio de tipo básico. Tipo subjetivo del injusto, pues es delito doloso. Puede ser directo, de primer grado, segundo o de grado de dolo eventual. Y la penalidad con la que se pena el homicidio tipo básico doloso es de 10 a 15 años de prisión. El iter criminis, ¿cuál es el camino del homicidio? Pues la consumación sería la producción de la muerte de la víctima, porque es un delito de resultado, y hay que verificar ese nexo causal, como he dicho antes, porque se necesita como elemento esa relación de causalidad entre la acción y el resultado. Y, por supuesto, cabe en supuestos de tentativa acabada o inacabada. Y ahora vamos a ver el homicidio de tipo cualificado doloso. El artículo 138.2 nos dice que los hechos van a ser castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos: cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado primero del artículo 140, que serían, ¿cuáles son esas circunstancias? Pues que la víctima sea menor de 16 años o que sea una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o discapacidad, o que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima, o que el delito sea cometido por alguien que pertenezca a un grupo u organización criminal, o bien cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550, pues siendo las víctimas son autoridades, funcionarios o gente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Esto se hace pues para reforzar la protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, este homicidio tipo cualificado tiene en común todo con lo del tipo básico, pero en el sujeto activo habría que tener en cuenta el artículo 140.1 del Código Penal, que es decir, pues que el autor haya cometido, por ejemplo, los hechos perteneciendo a un grupo u organización criminal, que el sujeto activo también tendríamos que tener en cuenta ese artículo, porque el sujeto pasivo, puede ser una víctima menor de 16 años o una víctima de especial vulnerabilidad, o víctimas del artículo 550, que podrían ser pues autoridades o funcionarios. Y después tener en cuenta en la penalidad pues que va a ser superior en grado, que sería de 15 años y un día a 22 años y 6 meses de prisión. Esto serían las cosas, lo que he puesto en rojo, que cambiarían del homicidio de tipo básico al tipo cualificado. Y ahora vamos a ver el homicidio de tipos imprudentes, regulado en el artículo 142 del Código Penal, que dice que el que por imprudencia grave, atención porque este artículo regula la imprudencia grave, pues va a ser castigado con una prisión de 1 a 4 años. Homicidio e imprudencia grave de 1 a 4 años. Luego nos dice que si esta imprudencia grave ha sido utilizando vehículos a motor o ciclomotor, además de esa pena se podrá penar también con una privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 6 años. También nos dice que si ha sido cometiendo armas de fuego, pues también va a ser esa pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas. Y que si ha sido una imprudencia profesional, irá también junto con la pena de inhabilitación especial.
Y luego el artículo 142.2 nos regula la imprudencia menos grave, que será penada con una multa de 3 meses a 18 meses. Y al igual que en el apartado primero, aquí nos dice qué pasaría, cómo se penaría si esa imprudencia hubiese sido pues utilizando vehículos a motor o ciclomotor o utilizando armas, que sería también añadiéndole esa pena de privación o bien de vehículos a motor o ciclomotor en un tiempo de 3 a 18 meses, o las armas también sería esa privación de 3 a 18 meses. Y ahora vamos a ver los homicidios de tipo imprudente. El origen, ¿cuál es el origen de esa imprudencia? Pues es una apreciación negligente, una falta objetiva de cuidado, una negligencia. Puede ser consciente o no, pues de las circunstancias que determinan el riesgo de que se produzca un resultado. No guardar, por ejemplo, distancia de seguridad en la conducción, no actuar frente al grave deterioro de salud de una anciana de 76 años, puesto que estamos al cuidado de una anciana y está deshidratada, desnutrida, pues estaríamos, y si se muere por esas causas sería por una negligencia, es una falta de cuidado. También la concurrencia de un error de tipo vencible, error esencial sobre extremo constitutivo de la infracción penal. Por ejemplo, error en el golpe. Una persona quiere matar a otra, pero termina matando a otra por el error en el golpe. Es decir, A le quiere dar un golpe a B, pero acaba matando a C porque no le da el golpe a B, sino se lo da a C. Y luego también sería la relación de causalidad entre el acto inicial del sujeto activo y el resultado dañoso antijurídico. Y luego, la gravedad. Pues como hemos visto, los homicidios imprudentes pueden ser graves si es un delito menos grave si es un delito leve, o la imprudencia leve que no se considera delito tras la reforma de la Ley Orgánica 1 del 2015. La valoración de la gravedad de la imprudencia en cada caso concreto, pues por el juez o tribunal, según las circunstancias que concurran en el hecho. Vamos a ver modalidades de homicidio imprudente. Ya las hemos visto como vienen reguladas en el artículo y ahora vamos a repasar. Imprudencia grave, pues es la forma más grave de imprudencia. Como hemos dicho antes, pues la pena va a ser de 1 a 4 años de prisión y se le puede añadir la privación de derecho a conducir vehículos o de porte o tenencia de armas de 1 a 6 años. He puesto aquí un ejemplo que es una sentencia del caso Madrid Arena. Seguro que todos y todas lo conocéis, este caso, que es una dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce un resultado dañoso. Pues en este caso, en el caso Madrid Arena, la audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: que debemos condenar y condenaron a varios autores, no solo a Miguel Ángel Flores que he puesto aquí, sino a más, por responsables de 5 delitos de homicidio por imprudencia grave, por el caso de Madrid Arena, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de un delito, de delitos graves. Luego estaría la imprudencia profesional, que está la pena de 1 a 4 años de prisión, pero se le añadiría la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio o cargo de 3 a 6 años. Luego la imprudencia menos grave, que sí que puede existir un poco de dificultad para determinar la gravedad. Las penas serían de 3 a 18 meses de multa y se le podría sumar la privación tanto del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotor o como al porte o tenencia de armas, y en este caso en la menos grave sería de 3 a 18 meses, igual que la pena de multa. Y luego está la imprudencia grave durante el uso de vehículo motor, ciclomotor o arma de fuego, que tendría una pena de 1 a 4 años de prisión y se le sumaría esa privación, pues como he dicho antes. Lo mismo con el porte de armas, en el caso de que sea menos grave, pues sería de 3 a 18 meses. Y ahora, unas diferencias importantes que hay que tener en cuenta entre la imprudencia grave y menos grave. Pues la principal diferencia es saber distinguir la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado que se ha infringido. Si cualquier ciudadano infringiría eso o no, o si cualquier ciudadano tendría el cuidado debido en esa situación.
O en el caso de la imprudencia menos grave, el perdón del agraviado extingue la acción penal, salvo en casos de menores o personas con discapacidad necesidad de especial protección. Esto, si lo recordáis, lo hemos visto en clases del curso anterior del tema 16. Pues vamos a ver ahora el tipo por imprudencia grave agravado, que viene regulado en el artículo 142 bis del Código Penal, que dice que en los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el juez o tribunal podrán imponer la pena superior en un grado en la extensión que se estime conveniente si el hecho revistiere notoria gravedad en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo del cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1 segundo o tercero en las demás y en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Esto se introdujo por la Ley Orgánica 2/2019 del 1 de marzo. Son supuestos de notoria gravedad. Esto pues, puede llegar a interpretación, pues quedará en manos del juez o del tribunal. Solo va a ser para casos de homicidio por imprudencia grave. Por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2019 dice que un incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, pues podría ser un caso. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos de notoria gravedad? Pues se va a poner la pena superior en un grado, que va a poder ser hasta 6 años de prisión, cuando pues una singular entidad y relevancia del riesgo creado, una relevancia del deber normativo del cuidado infringido, o haber provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de este artículo, lesiones como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica. También podría ser la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones o la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad. En el tema del número de fallecidos por homicidio de imprudencia grave que fuera muy elevado, donde la pena sería superior en 2 grados, pudiendo llegar hasta 9 años de prisión, hay un debate. ¿Por qué? Porque es muy elevado. ¿Cuántas personas deben ser las fallecidas? Pues esto queda en manos de la interpretación jurisprudencial. Vamos a ver ahora el asesinato. El tipo base, regulado en el artículo 139 del Código Penal, que dice que va a ser castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, aumento deliberado e inhumanamente del dolor del ofendido, o para facilitar la comisión de otro delito para evitar que se descubra. Aquí tenemos situaciones o circunstancias que se dan en el asesinato. En primer lugar sería esa especificidad, porque la comisión de una conducta típica a través de determinados medios. A diferencia del asesinato, aquí se requiere que concurran estas circunstancias: alevosía, precio, recompensa, promesa, ensañamiento o facilitar la comisión de otro delito. ¿Qué más? Pues las circunstancias del asesinato hay 2 objetivas, que son métodos especiales de comisión, que serían o bien la alevosía o el ensañamiento, y hay 2 subjetivas, que la finalidad perseguida por el sujeto, que pues como finalidad podría estar el precio, la recompensa o la promesa, o facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Y luego elementos comunes, pues circunstancias propias del asesinato. Los supuestos de error se van a resolver conforme al artículo 14 del Código Penal, o en el caso de las circunstancias objetivas, si estas no concurren, aunque el sujeto lo pretendiera, no podrá hablarse de tentativa de asesinato. Por ejemplo, ¿será homicidio? Pues si A pretende hacer sufrir a B asestándole 40 puñaladas antes de morir, pero B muere tras la primera. Sin embargo, sí cabe tentativa si en el inicio de la ejecución y la acción ya concurre la circunstancia que lo cualifica. ¿De acuerdo? Vamos a ver circunstancias del asesinato. En primer lugar, la alevosía. Si os acordáis, estas las hemos visto muy bien y muy detalladamente en las clases anteriores también. Por eso es tan importante
verse ese curso de Derecho Penal para luego poder entender mucho mejor este curso de Derecho Penal Especial. Pero me quiero detener en hacer unas distinciones, unas diferencias entre la alevosía que se produce solo y exclusivamente en el asesinato, porque en el homicidio no hay alevosía, sino sería asesinato, con el abuso de superioridad, que sí existe en el homicidio agravado. La acción típica en la alevosía es emplear determinados medios para la posibilidad de elección entre varias opciones. Y en el abuso de superioridad no se emplea, sino que se aprovechan determinadas circunstancias que vienen dadas pues, para realizar el delito. El objeto de la alevosía serían medios, modos o formas que se emplean, y en el abuso de superioridad serían circunstancias del lugar, tiempo o sitio de otras personas que se aprovechan. El efecto, pues la alevosía tiende directa o especialmente a asegurar la ejecución y elimina el riesgo del autor de que la víctima pueda defenderse, y en cambio en el abuso de superioridad debilita la defensa del ofendido, pero no la elimina por completo ni tiende a eliminarla, y sí que facilita la impunidad del delincuente. Entonces, la alevosía es el empleo de medios para asegurar esa indefensión de la víctima, y el abuso de superioridad es el aprovechamiento de unas circunstancias que vienen dadas para debilitar la defensa del ofendido o bien facilitar la impunidad del autor. ¿Es posible apreciar la circunstancia de alevosía y la agravante de abuso de superioridad? Pregunta. Pues parece claro que la alevosía por desvalimiento, es decir, la alevosía que sucede por desigualdad importante de fuerzas entre el agresor y la víctima, va a absorber el abuso de superioridad. No hay una jurisprudencia unánime respecto de las otras dos clases de alevosía, es decir, la sorpresiva o la alevosía prohibitoria. Algunas reconocen la compatibilidad entre ambas por responder a fundamentos distintos. Tener en cuenta eso. Otra circunstancia del asesinato, pues el precio, la recompensa o la promesa. El precio sería una contraprestación económica o dineraria, la recompensa una ventaja de cualquier otro tipo, y la promesa pues sería de obtener un precio o recompensa pero con vistas a futuros. Esto debe ser el motivo por el que se mata, y el autor comete el asesinato para obtener lo prometido, porque es el móvil del delito. Esto lo hemos visto también en clases anteriores. El ensañamiento, pues es ese aumento del dolor físico como psíquico innecesario e también inhumanamente. El sujeto pasivo debe estar vivo y consciente y no importa que el padecimiento sea breve. Con que hayan sido padecimientos innecesarios, pues vale como ensañamiento. Y luego, pues por último, facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Pues facilitar la comisión de otro delito, pues una amplia redacción de la circunstancia. No es necesario que la víctima del delito sea la misma que la del delito que se pretende facilitar. Es posible cometer asesinato para facilitar la comisión de otro delito por parte de terceros. Entre un delito y otro deben mediar una cierta proximidad temporal y una relación medio-fin. Y no es necesario que el segundo delito se haya llegado a ejecutar ni que haya dado su inicio de ejecución. Y también evitar el descubrimiento de otro delito, pues no es aplicable si el delito haya prescrito o por cualquier causa se haya extinguido la responsabilidad penal. No es necesario que la víctima del asesinato sea la misma que la del delito que se pretende evitar que se descubra, o no parece requerirse una conexión temporal entre el asesinato y el delito cuyo descubrimiento se pretende evitar. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es el homicidio criminis causae, que es cuando el asesinato que se realiza para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra, y este es el nombre que se le pone. Y se puede dar de tres formas. En primer lugar, el homicidio se comete por no haber podido conseguir el fin propuesto al intentar el otro delito. Por ejemplo, un hombre intenta agredir sexualmente a una chica, pero como no lo consigue, la mata. Otra forma que se puede dar es que el homicidio se comete para reparar, facilitar, consumar o asegurar los resultados de otro delito. Por ejemplo, un sujeto quiere robar a otro y para asegurarse que lo va a conseguir, pues
acaba con la vida del otro. Y la última forma sería que el homicidio se cometa para lograr la impunidad para el otro delito con el fin de ocultarlo. Por ejemplo, un sujeto amenaza con un arma blanca a otro para meterle miedo, pero este le dice que le denunciará por amenazarla, entonces para evitar el delito de amenaza lo mata. ¿Cuáles son los elementos del tipo subjetivo del asesinato? Pues es un delito doloso. Debe abarcar tanto la producción del resultado como la concurrencia de las circunstancias que lo cualifican como asesinato. Es admitible el asesinato con dolo eventual siempre que la eventualidad se refiera a la producción del resultado de la muerte y no a la concurrencia de las circunstancias como alevosía o precio-recompensa. Y el error en las circunstancias del asesinato pues determina la apreciación de delito de homicidio. El camino del asesinato, el iter criminis, pues es un delito de resultado porque se pretende la muerte, la consumación, pero sí que es posible la tentativa, siempre que se refiere al resultado de muerte, pero no a las circunstancias cualificadoras del asesinato, es decir, no a la alevosía o al precio-recompensa, que estas deben estar abarcadas por el dolo del autor. Y si se produce la muerte pero no se da las circunstancias, estaríamos ante un homicidio, porque si se ha producido la muerte pero no se ha producido la alevosía, es un homicidio, si no, sería asesinato. Es lo que diferencia al asesinato del homicidio. Actos preparatorios, pues también caben la proposición, provocación y conspiración, que como bien sabemos están penados con una pena inferior en 1 o 2 grados. ¿Qué sucede si a la circunstancia le ocurre alguna vicisitud? Por ejemplo, a la alevosía, pues hay un cambio sobrevenido circunstancia, solo afectará la calificación de los hechos cuando implique una alteración de las posibilidades de defensa de la víctima. Por ejemplo, A descubre con antelación a B que está escondido para matarlo en emboscada. Tipos cualificados del asesinato. Pues el artículo 139.2 dice: cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior. Si concurre la alevosía y también el precio y también que ha sido para facilitar la comisión de otro delito, pues una pena en su mitad superior. También tenemos el artículo 140 que dice cuándo va a ser el asesinato castigado con pena de prisión permanente revisable. Tienen que ocurrir las siguientes circunstancias: que la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable, que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual o que el delito hubiera sido cometido por quien pertenezca a un grupo o organización criminal. También se le va a penar con una pena de prisión permanente revisable al autor de un asesinato que haya sido condenado por la muerte de más de 2 personas. Una disposición común del artículo 140 bis del Código Penal es que las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título se les puede imponer además una medida de libertad vigilada. Y 2, que si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los 3 artículos anteriores tuviera un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá respecto a este la pena de privación de la patria potestad. Y la misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor respecto de otros hijos o hijas si existieren. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Suele caer en preguntas. Esto es una medida de imposición facultativa. Condenados por delitos de homicidio, asesinato, colaboración al suicidio e eutanasia, va a valer para esos 3 delitos y son medidas que se van a poner posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Pues se ha cumplido ya esa pena privativa de libertad, entonces se va a imponer una libertad vigilada en ese caso o una pena de privación de la patria potestad, tanto a delitos de homicidio, asesinato como colaboración al suicidio y eutanasia. Y hasta aquí sería esta clase del homicidio y sus formas y el asesinato también, y en la siguiente ya veremos la colaboración al suicidio. Y ahora vamos con 3 preguntas oficiales que han caído en otros años respecto a esto que acabamos de ver.
En el examen de teoría de oposiciones escala básica de Policía Nacional 2022 nos preguntaba, en el título primero del homicidio y sus formas del Código Penal se establece que solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Alfa, el homicidio por imprudencia menos grave cometido utilizando un vehículo a motor. Bravo, el homicidio imprudente cuando se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor. O Charlie, el homicidio cometido por imprudencia menos grave en el ámbito profesional. La opción correcta es alfa, el que por imprudencia menos grave causare a otro la muerte será castigado con la pena de multa de 3 a 18 meses. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses. En otra pregunta nos preguntaban ¿cuál es la novedad introducida por el Código Penal por la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en relación a los delitos de homicidio y asesinato? Lo acabamos de ver. Pues la opción correcta es Charlie, pues si la víctima y el autor de los delitos mencionados tuvieran un hijo o hija en común, para protegerlos la autoridad judicial impondrá respecto a este pena de privación de la patria potestad. Recordad que esta pena será posterior a esta pena de privación a la consumación de la pena de privación de libertad. Y por último, en oposiciones de escala ejecutiva 2022 nos preguntaban ¿en cuál de los siguientes casos el asesinato no podrá ser castigado con la pena de prisión permanente revisable? Pues la opción correcta es alfa, que la víctima sea menor de 18 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por su razón de edad, enfermedad o discapacidad. ¿Por qué es esta la errónea? Pues porque debe ser menor de 16 años de edad. Las otras, la opción Bravo y la opción Charlie, son correctas. Y hasta aquí esta clase de hoy, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, os gustaría realizar casos prácticos de homicidio y asesinato, pues me lo ponéis por el foro de Discord y podemos realizar cualquier seminario o cualquier contenido que necesitéis de utilidad. Nos vemos en la próxima clase, un saludo.